Amigos y amigas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a presentar esta interesante videocápsula acerca de la detención en flagrancia. ¿Sabían ustedes que la Constitución Federal establece que son 3 los supuestos para detener a una persona? Los invito a acompañarme. Muchas gracias. En principio, debe enfatizarse que el debido proceso penal constituye un derecho humano universalmente reconocido, cuyo concepto ha sido definido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Entre las manifestaciones del debido proceso se encuentra el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, lo que tiene relación con la prueba ilícita. De esta manera, no respetar el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas resulta contrario a 3 pretensiones de mayor importancia: incentivar las actuaciones estatales lícitas, evitar la impunidad de los servidores públicos y proteger los derechos fundamentales de los individuos. Por cuanto al derecho a la libertad personal, debe precisarse que está ampliamente reconocido en el sistema jurídico mexicano, tanto por normas de fuente doméstica como internacional. Los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen ese derecho, en sentido negativo, al señalar que nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la misma forma, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Tampoco podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas en la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. El artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconoce de manera general que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, lo que se especifica en los incisos subsiguientes del mismo artículo, de los cuales interesa el 7.2, el cual señala que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, así como el 7.3, el cual dispone que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Conforme a lo previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, la libertad personal es un derecho humano que no puede ser restringido salvo en las condiciones que la propia Constitución establece, como acontece, entre otros supuestos, con las detenciones en flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permitan atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales. A este accionar, el texto constitucional lo denomina como detención y ocurre cuando una autoridad o cualquier otra persona, ante la actuación de una conducta delictiva flagrante, ejerce las potestades conferidas constitucionalmente para privar a una persona de su libertad personal y deambulatoria, en algunos casos a través del uso de la fuerza, ello con el objetivo de ser presentado ante la autoridad correspondiente o ante el agente del Ministerio Público de que se trate. La Constitución Federal delimita exhaustivamente los supuestos para detener a una persona, los cuales son: 1. El libramiento de una orden de aprehensión; 2. La detención en caso urgente; y 3. La detención en flagrancia. Por regla general, la autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis, o bien
puede iniciar la persecución del aparente autor del delito para prenderlo si mediante elementos objetivos es posible identificarlo y corroborar que apenas, en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado. En esta línea, cuando la detención se lleva a cabo sin una orden de aprehensión suscrita por juez competente y sin que se hubieran configurado las causas y condiciones establecidas para la flagrancia, se produce una detención ilegal. Con base en ello, es evidente que una diligencia policial se efectúa con vulneración al derecho a la libertad personal del procesado si se desprende que su detención no tuvo el elemento sorpresa que caracteriza a la flagrancia, al no haber advertido los policías no de manera directa la conducta materia de la acusación en el momento mismo en que se cometía. Igualmente, si no contaron con indicios o elementos objetivos que hicieran presumir fundadamente que el reo acababa de cometer una conducta que la ley establezca como delito en el momento inmediato anterior. Por lo que, si los policías aprensores conocieron esa conducta por referencia de la víctima, pero no existió la inmediatez necesaria entre la consumación de las conductas que refiere frente a la detención realizada durante la diligencia policial, es decir, existió un intervalo significativo que provocó la pérdida de continuidad en la persecución de algún delito flagrante. De este modo, la detención es ilegal porque si los policías detienen a una persona sin cumplir con el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución, no existe respeto por el principio de inmediatez que exige la flagrancia, razón por la cual es inválida la diligencia policial y ello provoca la nulidad de todos los elementos de prueba obtenidos y que tengan como fuente las personas detenidas o los objetos asegurados durante esa diligencia. Es decir, las pruebas no se hubieran llevado a cabo si se suprime el periodo de detención ilegal y arbitraria, con lo que se evidencia la relación causal entre dichas pruebas con la diligencia policial inválida. Ello es así porque si no existe constancia de que en el instante en el que los elementos captores detuvieron a una persona en el momento mismo de la comisión del ilícito o que previamente hubiera llevado a cabo el mismo, ya que no lo siguieron materialmente y tampoco les constó de manera directa que por sus propios sentidos efectivamente se hubieran percatado que dicha persona lo estuviera realizando, ni mucho menos puede considerarse que existió un señalamiento directo en contra del detenido, lo cual debe examinarse de manera minuciosa en el referido parte informativo policial. En esa virtud, la sentencia que llegue a pronunciarse infringe las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el derecho al debido proceso se traduce en no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas de forma ilícita, así como que la Constitución Federal dispone que los 3 supuestos para detener a una persona son el libramiento de una orden de aprehensión, la detención en caso urgente y la detención en flagrancia. Por lo que si la detención se lleva a cabo sin una orden de aprehensión librada por un juez y sin configurarse las causas y condiciones establecidas para la flagrancia, se produce una detención ilegal y ello influye en las pruebas valoradas por el tribunal en la sentencia definitiva, siendo la misma violatoria de garantías constitucionales. Interesante el tema de hoy, ¿no les parece? Espero que les haya gustado mucho. No me retiro sin antes invitarlos a acompañarme a la próxima videocápsula. Hasta en tanto, cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos.